entre otras cosas, a guardar los autos, a cobijarse en lugares diferentes a la vía pública y particularmente esquivar los árboles. Y este es un capítulo no menor, porque el de la vacunación en alza es la que permite las libertades. Esa presencialidad plena, que de todas maneras no es tan plena en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires todavía, y también del interior del país, pero que empieza a emerger como finalmente una puesta en práctica después de tanto pregonar y tanto andar y tanto pugnar por parte de entidades como Padres Organizados, constituidas al cobijo de una sociedad civil que estaba buscando arrebatarle a la política lo que la política no estaba dispuesta a conceder en medio de los pactos con los propios gremios, que eran los que obstaculizaban finalmente esa presencialidad plena. Bueno, más allá de que no en todo el país ni en toda la geografía se vuelve a ese esquema, y en un contexto en donde prácticamente ya no hay restricciones para circular, donde con aforo de hasta el 70 y 80% las actividades se desenvuelven casi con normalidad, donde incluso en la provincia de Buenos Aires vuelven a desenvolverse congresos y también ferias y también convenciones, y donde el deporte amateur puede tener hasta 100 espectadores, y donde en el fútbol profesional, el próximo jueves, cuando Argentina reciba a Bolivia aquí, no mañana que juega en Caracas frente a Venezuela, sino la semana próxima, en esa fecha de eliminatoria, el 30% del estadio de River esté colmado por espectadores, empezaremos a vislumbrar esa especie de nueva normalidad. Título que no termina de convencer demasiado. Pero todo eso tiene que ver con el apuntalamiento de la baja de casos, la baja de internados y pacientes en unidades de terapia intensiva y la vacunación en alza, que ha dejado registros, guarismos en el mes de agosto, el que dejamos atrás, bastante próximos a lo deseable, definitivamente, de manera tardía, por negligencia e impericia en la negociación básicamente en 2020 respecto a la adquisición de vacunas, porque llegamos tarde, porque no hicimos todos los contratos que debimos haber hecho, porque no tuvimos todas las dosis que pudimos haber administrado aquí, pero en cualquiera de los casos, agosto fue un mes a la altura de lo que la Argentina requería. Ayer solo se vacunaron 102.928 personas con primeras dosis y 329.670 con segundas dosis. Ya más de 3 de cada 4 vacunas que se administran por día en la Argentina son de segundas dosis, porque ahí se juega la batalla frente a la variante eventual Delta, que sigue generando nuevos capítulos, más casos y una circulación comunitaria que a todas luces, para muchos, podría implicar que sea masiva en las próximas semanas. Dijo el propio ministro Quirós en el día de hoy, cuidado que no evita el contagio. Y miren lo que le está pasando a Israel, más de 10.000 casos en las últimas 24 horas. Por cierto, con muchos testeos, más de 140.000, pero perturbados, porque aún aplicando la tercera dosis y con la inmensa mayoría de la población vacunada e inmunizada, los casos afloran. Y empieza a resentirse el sistema de salud en muy menor medida respecto a cuando no se tenían vacunas, pero empieza a generar interrogantes. Agosto hubo 10.643.000 personas vacunadas. Casi 3 millones, 6,5% de la población con primeras dosis. Más de 7.700.000, 17% de los argentinos con segundas dosis. A este nivel, en 4 meses la Argentina vacuna al 70% de la población, con 2 dosis, en 4 meses. Tal vez era el guarismo que hubiéramos deseado en junio. En mayo hubiéramos evitado mucho de la segunda ola, no hay duda, pero llegó, fue agosto. Y agosto nos permite también vislumbrar, cuando uno ve la vacunación, que ya tenemos 32,43% de la población con segundas dosis. El gobierno aspira a superar el 35% al 12 de septiembre y llegar con más del 60%, probablemente con una cifra muy parecida a esta, de primeras dosis con segundas dosis el 14 de noviembre. Por eso ese mes dicen que van a empezar a pensar la idea de si hay que administrar o no una tercera dosis. La semana próxima va a llegar el primer embarque de vacunas de Pfizer, todo un hito, costó mucho al gobierno. Pudimos haber ya aplicado 10 millones si hubiéramos firmado el contrato en tiempo y forma, pero están llegando la semana que viene. Sí, lo que hay aquí, además, es todavía un segmento etario a los cuales la segunda dosis no los inmuniza. A los mayores de 60 en la mayoría de los casos. Yo no sé si tenemos esa placa, pero cuando uno habla de los mayores de 60, mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80,
el nivel de inmunización está alto. 79% mayores de 60, 83% mayores de 70, 78% mayores de 80. Acá, salvo que no quieran vacunarse, todo el mundo que quiere puede acceder a la primera dosis, pero también ya a la segunda dosis, salvo alguna excepción, que es la Sputnik V segundo componente, que es lo que ha marcado que acá se empiece a mover este número que estaba en 72 a 79% en los últimos 10 días. Segundas dosis que se están turnos asignando en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país a propósito de las que llegaron la semana pasada, que fueron distribuidas en las últimas horas por la Nación y que ya la ciudad y otras jurisdicciones están aplicando. Pero miren acá el dato, menores de 60, 33%, 1 de cada 3 tienen 2 dosis. Este número tiene que aumentar hasta más del 60%. Y acá hay una tarea importante. Y después quedan los adolescentes, a los cuales en algunas provincias ya les están empezando a administrar la primera dosis sin tener factores de riesgo a los que tienen entre 12 y 17 años. Recordando que esta semana empezaron a aplicarse las segundas dosis para aquellos con factores de riesgo adolescentes que habían recibido la primera dosis de Moderna, están dándole la segunda, de esa vacuna que finalmente donó Biden, la administración norteamericana, con volumen, más de 3,5 millones de dosis, en un contexto donde la Argentina fue el último país en recibir donaciones de Estados Unidos, pero al mismo tiempo el país al que más dosis de vacunas Estados Unidos le asignó. Y el gobierno incluso no descarta que haya un nuevo envío el mes próximo, a propósito del sobrante que aún tiene Estados Unidos, que hoy está saliendo casa por casa a buscar a la gente para que se vacunen. Porque allí sí tienen un problema con el colectivo antivacunas y porque hay más de 80 millones de norteamericanos que, pudiendo hacerlo, no quieren saber nada con la idea de inocularse. Bueno, así las cosas, en este contexto es que transcurre en buena medida toda la discusión sobre la pandemia, las nuevas aperturas, la nueva vida, y el gobierno se envalentona con la idea de decir cambiamos el ánimo, la psique se modifica, se vuelve a una normalidad que permite pensar las vacaciones del próximo verano, descomprimir el estrés y, por cierto, recrear puestos de trabajo, empleo, mucho en la informalidad, en la base de la pirámide, que se habían destruido por las restricciones, etcétera, pero al mismo tiempo darle aire a la economía para que el rebote pueda ser un poco más prolongado. Y ahí ya la discusión es más compleja, porque están la mayoría de los analistas que dicen, bueno, cuidado porque esto no es perdurable, porque no hay hoja de ruta, porque el plan urna tiene su costo y ese costo se va a ver el día después. Esta idea de congelar tarifas, tener atado al dólar, dar más subsidios, dar, aumentando el gasto público, más incentivos con créditos a tasa cero, aumentos en las asignaciones, etcétera, que generan un desbalance mayor, un déficit fiscal más grande y por lo tanto la necesidad de ir a cubrirse el día después, porque todo puede recalentar lo que se denomina la base monetaria y la inflación. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, Javi.